Yo tengo muchísima alegría de poder hablar con Roger Sayas en la tarde de hoy en Solo para Mujeres. Ya nos habíamos preguntado cómo estábamos, y dijimos, bueno, pues hay que decir que bien, pues bien, pero realmente con una curita en el corazón. Yo conozco a Roger, señores, de bien atrás. Desde hace 50 libras. De hace... Más o menos. Más o menos. Y nos unen cariños y afectos muy, muy sólidos. Yo te conozco, bueno, casado con Linda. Sí. Sí. Cuando íbamos al show del mediodía. Sí, sí. Ya tú te imaginas de antes de eso. Desde antes de eso. Y queríamos hablar, o sea, tú sabes que hace mucho tiempo yo he querido, Roger, hacer un programa con voces que no son las voces principales. Yo he querido hacer programa con los coros de los bachateros, por ejemplo, porque son un gran soporte. Claro. Definitivamente son un gran soporte. Eso me vino a mí a raíz de haber escuchado un coro de Julio Iglesias que yo decía, se salva por el coro que tiene, lógicamente. Pero sentí el deseo de hablar, lo hicimos en su momento con Ada, y tenía el deseo de hablar contigo y conocer un poco más de ese Roger que está más allá del Roger Sayas de Juan Luis Guerra. Sí. ¿Dónde empieza ese Roger? ¿Haciendo qué? Bueno, te tiraste lejos. Yo feliz de aquí de estar con ustedes. O sea que sí, hay un cariño enorme histórico de toda la vida, de 40 años atrás. Es así. Y más. Yo empiezo en mi camino con la música, yo empiezo de los 10 años a estudiar piano con Dianaída Taveras, hermana de Jorge Taveras, madre de Marco Hernández, mi hermano de los 10 años de edad. Que el día que mi papá me llevó a inscribirme en la academia Juan Sebastián Bach, él salió a echar vainas porque él tocaba muchísimo. Desde carajito ya él estaba a un nivel bastante alto. Gracias. Ok. Yeah. Es por ti. Hey, este hotness. Pero... dice mi hermano Kiko que hay que hacerme una lipo en la autoestima porque la tengo muy alta. Estamos relajando con eso. Decíamos, ¿cómo comenzaste? Bueno, yo comencé a los 10 años de edad estudiando piano. Un buen día, unos 4 años después, Jorge habla con Dianaída y le dice que necesita voces de niños para un comercial, para un jingle de Divertilandia, no sé si te acuerdas. ¡Claro! Que ya no existe. Un parque de diversiones. Ese era el de la Independencia, claro que sí. Ay, yo tengo una historia, mi amor. Yo no sé por qué ella me mandó a mí, Carolina, su hija que ya picoteaba de los 11 años de edad, estaba ahí y me mandaron a mí, no sé por qué, porque yo hasta ese momento no había dado una nota en mi vida cantando, yo simplemente tocaba piano y guitarra, pero entendía ella que yo podía hacerlo y me mandó para allá. Yo llegué a un estudio en Herrera, el famoso estudio Fabiola. ¡Diablo! Y me encuentro con figuras de la talla de Cecilia García, de Nandy Rivas, de Tito Saldaña, me parece que estaba. Había como 3 de los ormeños. ¡Diablo! Y me dieron mi voz, yo la cogí con una facilidad tremenda. Grabamos, los niños necesitaban voces de niños, de adultos, de todo tipo. Y fue mi primera incursión en los estudios de grabaciones. A partir de ahí se convirtió en mi modo de vida. Y luego ya empezamos a trabajar con los grupos de rock en el barrio, lo que llaman los gringos garage bands. Primero con un grupo que le pusimos de nombre... Gracias, de nuevo. ¿Alguien se está divirtiendo con eso? No. Tu presencia, sí, inevitable. Es que voy a tener que bajarle. Busca mi hielo. Entonces... Ay, Dios mío, entonces, pues yo en ese momento empecé junto con mi querido Alex Mancilla, éramos amigos del barrio, Carolina de nuevo, hicimos nuestra primera banda que se llamaba Nasty, que no sabíamos qué quería decir, pero sonaba chévere. Y o sea, sin averiguar lo que era. No, pone Nasty, que eso suena muy ápero. Y nos presentamos en programas como La Hora del Moro de Solano. Diablo, en muchacho. ya tú sabes, que no soy de ahora.
Y ahí empezó vamos a decir, mi camino por el mundo de las bandas de rock. Como te dije hace un rato, me fui después en el 79 con AFS a vivir un año intercambio cultural con una familia norteamericana. Regresé en el 80 y ahí formamos entonces otra banda ya un poco de más nivel, que fue Friends, que ahí fue que tú y yo nos conocimos cuando íbamos a tocar al show del mediodía. Claro. Donde estaba Ale Mancilla, Marco Hernández, yo, Rafaelito Suberví. ¡Wow! Un grupo. Y fue una banda que dio mucha agua de beber. Nos presentamos en sitios muy importantes. La única banda de rock dominicana que ha tocado con la Orquesta Sinfónica Nacional en el 84. Y fue toda una cadena de cosas que se fueron dando. Cuando regresé de Estados Unidos, yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Quería hacer todo menos estudiar una carrera universitaria, pero los viejos entendían que había que estudiar. Que había que estudiar. Fuera. Y yo empecé a estudiar contabilidad y finanzas. Gracias. ¿Quién? Sí. Y entonces, pero más o menos como sí, para sí, qué. Exacto. Entonces para entregarle un título. Bueno, al año y medio ya me estaba volviendo loco. No aguantaba eso. Y pedí trabajo, no sé de dónde me salió, hablar con doña Damaris en Joan Rubicam, donde tenían los estudios EMCA y donde yo vivía metido grabando constantemente. Y comentando con Salvador Morales, que era mi profesor y maestro de sonido, vamos a decir, porque no lo estudié, él me dijo, mira, si tú quieres aplica para que trabaje como asistente, que es necesario. Y yo fui a hablar con doña Damaris perfectamente, me le tiré, yo quiero hacer esto, pero necesitamos su autorización. Y ella la dio inmediatamente. ¿Pero asistente en producción? Asistente del estudio de grabación. De estudio de grabación. Eso es básicamente poniendo micrófonos, recogiendo cables, preparando el estudio, las sesiones y todo lo demás, hasta que fui ya poco a poco grabando, poco a poco cruzándome con elementos que hoy en día son mis hermanos y trabajamos juntos todavía de esa época, como un José Amable Frómeta y Manolito Sorriba, que son todavía el día de hoy nuestros ingenieros de sonido y de monitores en la banda. Y seguía en contacto con el mundo de los jingles, con el mundo de las grabaciones. Empecé a producir jingles también en contacto con las publicitarias junto con Marco Hernández, hasta que empecé ya el contacto con Juan Luis, casual, muy casual, nuestra querida amiga, muy ida de tiempo, Elena Ramírez. Elena. Era ejecutiva de cuentas de allá, y un día me dice, niño, necesito un favor urgente. Estamos necesitando grabar un jingle esta noche que tiene que salir al aire mañana. ¿Tú te atreverías a grabarlo? Yo todavía no había grabado solo, como ingeniero, vamos a decir. Le dije, sí, claro que sí, claro que lo hago. Me dice, bueno, viene Juan Luis Guerra, que ya yo lo conocía, obviamente. Y ese era su primer jingle como productor. Y era mi primera grabación como ingeniero. Okay. Y ahí coincidimos. Me acuerdo como ahora que era para el programa de Cenapec, programa de estudio de Cenapec. Y él hizo un jingle muy chévere, la música. Y ahí empezamos a relacionarnos más en los estudios, de como nos conocíamos antes en la calle. Y se fueron dando las cosas. Pero el grupo no estaba hecho todavía. El grupo no existía, el grupo... Todavía no está Mudanza y Acarreo. No, todavía no está soplando siquiera. Yo empiezo con 440 y yo siempre relajo que yo soy el Ringo Starr de la banda, porque cuando sale el grupo original que se juntan a ensayar en casa de Maridalia, los arreglos que Juan Luis había transcrito en Boston eran ellos tres con Felipe Sánchez, un gran músico nuestro, bajista, pianista, cantante, pero Felipe era estudiante de medicina y no le daba el tiempo. Le dijo a Juan que no podía seguir con los ensayos, porque no era una intención de salir con un grupo, vamos a decir, a la calle. La intención era hacer esos jams y disfrutar de esos arreglos y cantarlos. Y un día en el estudio él me dice, mira, estamos haciendo esto y esto, el cual ya yo sabía que se estaban juntando porque la comunidad de los músicos y cantantes de estudio es muy pequeña. Y yo me moría de la envidia de saber que estaban haciendo esto y las canciones que estaban montando, que todos las conocíamos también, canciones de Manhattan Transfer y cosas así. Me dije, mira, Felipe no puede seguir, y estábamos hablando de probarte, a ver. Pero claro, viejo. ¿Y tú dijiste que sí? De una vez. ¿No te diste importancia? No, al contrario. Bueno, yo lo voy a Tenía pensar. un lado hinchado, que yo creo que para salir de mí fue que me llamaron. Porque yo era un chamaco de 23 años solamente cuando yo entré al grupo, ¿entiendes? Yo era un carajito. Y wow.
cuando yo fui a que me probaran, a audicionar, yo sabía qué canción estaba ensayando. Por mi lado yo me la fui aprendiendo, sabiendo cuál iba a ser mi voz. Y me fui aprendiendo mi voz aparte. Y cuando yo llegué al ensayo, pues yo llegué hasta donde habían llegado con Felipe. Con Felipe. E inmediatamente me dijeron, ok, tú te quedas. Fue así. Musicalmente, ¿cómo tú te ibas alimentando desde esos 9 años hasta el momento de estar cerca de donde se hace música? Sí. Bueno, mira, en mi casa siempre había música sonando. Mi padre tenía un primo hermano que fue Papito Sayas Bazán, que era pianista de la orquesta de Félix del Rosario. Muchos años fue pianista de la orquesta de Félix del Rosario. Entonces en mi casa siempre sonaba música. Mi mamá hacía oficio escuchando a Sandro, dando gritos y oyendo pero Penas, por supuesto, Amargada. Penas, claro. Rafael de España. No, se oía a Sandro, no oía a Rafael. No, había una rivalidad. Porque había una rivalidad peor que la de Vigiana y Olga Lara. Muy cerca del Cine Independencia, porque vivíamos en la Santomé con Mercedes, y cada vez que estrenaban una película de esos dos, ya tú sabes, el gentío para allá. Casualmente el patio de Juan Luis daba al patio del cine. Del cine. O sea que en algún momento nos habremos cruzado por ahí. Pero sí, yo todo el tiempo estaba como que en contacto con la música hasta que ya nos mudamos de Ciudad Nueva para Honduras, y ahí empieza el asunto, y yo siempre amé la batería. Y me regalaron una batería de la Margarita que duró literalmente un día, porque no eran parchos de batería, eran como de cartón. Y 2 o 3 palos. La de Baratate. Y yo le hacía los parchos de cartulina. Obviamente mi papá no quería ese escándalo en la casa. Y el día que me preguntó si me gustaba algún instrumento para yo estudiar música, yo le dije que claro que sí, la batería. La batería. Me dijo, no, eso averígüese otra. Eso se aprende de oído. Dime otro. Pero yo no sabía que era con intenciones de ponerme en clases. Y yo, qué sé yo, piano, clase de piano. Piano, para allá va. Entonces yo adoraba el piano, pero no tenía la disciplina del estudio. No me apasionaba como la batería, ¿entiendes? Entonces como que a los 4 años ya yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, que era mi hermana la que estaba en clase, pero yo me la aprendía mejor que ella. Y de fresco me apareció un día en la clase, porque ella estaba enferma, con su guitarra y sus libros. Y me dice el profesor que todo aquí. Yo, no, que mi hermana. A coger la clase de mi hermana. Está enferma y yo vine a tomar clase por ella. Tú vienes a sustituirla, o sea, tú fuiste a sustituirla. Sí, malo de la risa. Y dice, pero tú tocas más que tu hermana. Y yo sé, pero ven, sigue viniendo a la clase. Claro. Y entonces dejaste el piano y te fuiste para la guitarra. Seguí con la guitarra. Ahí empezamos entonces con los grupitos de rock. Y en el primero que estuve, Nasty, que mencioné hace un rato, yo empecé primero como tecladista, tocando un órgano de la mamá de Alex, que ella odiaba prestarnos. No le gustaba para nada. Cada vez que yo llegaba me miraba mal. Y que ahí viene a llevarse el órgano. Había que prenderlo a las 2 de la tarde para ensayar a las 4 en lo que calentaba. En lo que calentaba. Bellísima. Vintage. Sí. Y bueno, fueron épocas maravillosas porque era literalmente una banda del barrio. Todos éramos del barrio. Carolina, Marco, Alex ¿dónde Mancilla, ensayaban? yo, en casa de Alex Mancilla. En Atala. Ahí mismo yo vivía en Honduras, pero yo era ciudadano de Atala. Cruzaba todos los días porque Atala eran 3 calles. Sí, claro. Honduras era más grande. Claro. Y entonces yo me pasaba el día, llegaba al colegio, hacía mi tarea y cogía para allá y yo no llegaba hasta la noche. Yo vivía metido en casa de Marco. Esa es mi segunda familia. Y ahí fue desarrollándome ya con los grupitos de rock y evolucionando. Después que, como dije, cuando regresé de AFS, pues ya era otro nivel el que teníamos todos. ¿Qué tú como consumías músicos. Internacionalmente, Roger? Obviamente mi primera y más grande influencia fueron los Beatles. Yo escuché a esa gente y yo dije, yo quiero eso, yo quiero ser así, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Yo quedé prendado a McCartney y de su genio y de su entrega y del amor por la música. Yo recuerdo que vi una foto en el periódico después que los Beatles desaparecieron, de McCartney en un marching band en la calle tocando flauta. Y yo me quedé, ¿Ah, sí? Yo dije, eso es lo que demuestra que este tipo no puede vivir sin la música. Sin la música, ¿Qué claro. necesidad él tiene, entiendes? Claro. Con la fortuna que tiene. Y aún hoy, a los 80 años de O edad, sea, todavía lo este sigue hombre haciendo. siendo quien era en un marching en un band. marching band, bufeando en Liverpool, uniformado y todo, con una flautita. Entonces son cosas O sea, que eso era pasión. Es pasión total, que no lo necesita por el dinero que tiene. Y todavía hoy, con 80 años, sigue haciendo 3 horas de concierto y giras astronómicas, ¿entiendes? Y fue algo que me marcó desde el principio. Ya cuando empecé a escuchar música de los Beatles, pues obviamente me empecé a ir por ahí ya con los rockeros de los 70s, Eric Clapton,
Genesis al principio cuando era Peter Gabriel, con obviamente gente como, bueno, rock progresivo, Yes, que era algo que no era para nada comercial, pero eran piezas muy complicadas que nosotros de fresco nos atrevíamos a tratar de montarlas. Nosotros teníamos una capacidad auditiva de montar las cosas bien rápido. Lo primero es que los 4 que cantábamos en el grupo éramos jingleros todos. Claro. Y se nos facilitaba armonizar. Sí. Y nosotros, para el primer concierto de Friends, que fue en el Dominico Americano, wow, el auditorio, ¿cómo era que se llamaba? Dominico, y el manager nuestro era Ramón Pumarol, que en paz descanse. ¡Diantre, el Puma! El Puma hizo una publicidad súper efectiva porque lo que dio fue... Que era del grupo de locutores de H&M. En esa época claro. Las estrellas eran él y Julie Carlos. Julie Carlos, claro. Y ellos servían de presentadores cuando King Sánchez hacía los festivales de verano Tuangi en el Hotel Olimpia, en el Cine Olimpia. Nosotros íbamos los viernes en la noche, terminamos de ver la película que fuera que estuvieran dando, a veces cosas que no estaban permitidas para nuestra edad, pero hacíamos yuca ahí esperando. Terminaba el cine, sacaban a la gente y armábamos todo el escenario como iba. El otro día, al día siguiente, iba la película que tocaba, quedaba una película siempre afuera, El Fantasma del Paraíso o Help de los Beatles o cosas así. Y luego un concierto, y ellos eran los animadores. Yo llegué ahí a concierto de eso, claro que sí. Cuando nos vio, bueno. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Con Nelson? ¿Había otro grupo? Nelson Ceballos cantaba con nosotros. No, Dios mío. Esto era ya en Cinemacentro. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Sí, yo recuerdo. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Sí, hombre, ¿te acuerdas? En Cinemacentro se hacía el último concierto, que era una banda que dirigía a Luis José Mella. Sí. Que estaba Nelson y estaba esta otra muchacha que cantaba, María Luisa, me parece que era. Diantre, no me acuerdo. Era una super banda. Que pero y llegábamos a ver los matinés. Sí, era matiné full. Y fue una gran escuela, coger calle así de pequeño. Nosotros de carajito estábamos tocando pueblos. Íbamos a La Vega a tocar, íbamos a Santiago, sí. Tocamos. ¿Y de vuelta o dormían en la casa de gente del pueblo? Tocamos en Jarabacoa. Porque esa era otra cosa. Tocamos en Jarabacoa y supimos dormir en el carro, porque no había habitaciones. Wow. Y tocábamos y era así, o sea, guayamos la yuca, de verdad. Y con el tiempo también, justo antes de 440. ¿Y de rock en español? Miren, en la época la influencia anglosajona era muy fuerte. Sí. Todavía el rock en español Cierto. no era lo que es ahora, para nada, ni cerca. Te puedo decir que en la época que yo crecí no había rock en español, vamos a decir, notorio. Quizá podía llegar un Miguel Ríos de España, pero alguien no llegaba Sabina. No. Todavía no. No. Existían, pero no llegaban. No, era Miguel Ríos. Era todo anglosajón, era mucho norteamericano, mucho inglés, principalmente inglés. Y nosotros en esa época lo montábamos todo lo que nos cruzara por enfrente. Ya con Friends, que era una banda con mucho más experiencia y más profesional, pues nos atrevíamos a montar temas complicadísimos de Rush, de Kansas. Y teníamos una gran disciplina de trabajo, de trancarnos días y días en una marquesina. ¿De dónde le vino esa disciplina, Roger? Yo creo que la misma, todos tuvimos cierta base académica, académica y el mismo estudio te llevaba a pasarte, aunque no te gustara, a pasarte mucho tiempo practicando. Y yo creo que lo principal era lo mucho que nos gustaba. Y siendo gente con la que tú has crecido, mientras los demás tigres del barrio estaban en la cancha jugando básquet, nosotros estábamos en la marquesina tocando. Y eran una especie de mini concierto porque todo el mundo se iba para allá. Luego Alex Mancilla se muda al segundo piso de Omar Khayyam, la licorera. Sí, en el malecón. Porque era de su tío. Ah, señores, y ese era el sitio. Punto de reunión. Y nosotros ensayábamos ahí en el balcón y eso se llenaba de gente. ¿En serio? Abajo. Y eran unos mini conciertos. Era un super parqueo. Era un super parqueo. Todo el mundo que salía del cine cogía para allá. Y nosotros que te ensayan, y la gente gozando allá abajo. Y después bajábamos y compartíamos con todo el mundo. El único problema era que ahí vivía también el abuelo de Alex.
no aguantaba el escándalo. Y entonces había que esperar que él se trancara en su cuarto y empezar a sacar todo. Y poníamos de vigía a Luis Mancilla, el hermano de Alex, para que nos dijera si el viejo salía de la habitación. Y entonces bajábamos los instrumentos, nos dejábamos tocar, si él salía para la cocina o algo. A veces nos veía y nosotros hacíamos los locos. Pero eran unos tiempos maravillosos. Y eso fue lo que nos fue dando a nosotros la calle y puliéndonos. ¿Y ese gusto musical tuyo, cómo fue cambiando? Yo creo que la relación también con otros músicos, porque desde pequeños, yo recuerdo una vez que estamos esperando que llegue el profesor de guitarra y señor, y que el profesor que no llega, que no ha llegado, que no viene hoy, que va a mandar a un sustituto. Y vemos que la hora y no llega, que ya él está ahí abajo. Y cuando bajamos, el sustituto era Manuel Tejada, que era un chamaco también. Y nosotros miramos a este tipo calladito, no hablaba nada, y era Manuel, que tocaba muchísima guitarra también. Manuel se dio a conocer primero como bajista, que lo usaba Jorge Tavera, era un monstruo de bajista. Ay, Dios ¿En mío. serio? Serio. Y luego que él pasó a formar parte de la banda que usaba Jorge con Wario Nex, con Wellington Valenzuela, con todo eso. Eso era lo que nosotros veíamos. Era una super banda. Nosotros lo veíamos a ellos como esa generación a lo que aspirábamos, ¿entiendes? Manuel formó entonces parte de uno de los grupos de rock más representativos de esos años 70, que fue Rock Zarco, donde estaba Manuel, donde estaba Cuquito Moré en el bajo, donde estaba Wellington en la batería, y llegaron a grabar, y ya en esa época un grupo de rock sacar una producción era como un logro, ¿entiendes? Porque no había disquera que apoyara. Exacto, ¿quién apoyaba eso? Nosotros como Friends llegamos a grabar un álbum porque yo pedí permiso a doña Damaris para grabar cuando no hubiera turnos, para no interrumpir nada. Y generalmente lo hacíamos de madrugada. ¿En serio? Y nos trancábamos ahí y literalmente amanecíamos grabando. Y llegamos a grabar un álbum que nunca vio la luz del día. Nunca se imprimió. Creo que Teo Veras en una ocasión oyó un par de temas y le encantaron, y él sacó un sencillo, lo imprimió, un 45, y lo sonaban en la 91, y fue lo más que llegó. Eso se quedó ahí guardado en archivo, en casetes, nunca salió a la radio ni nada por el estilo, y era un álbum súper bueno de música original, porque ya con el tiempo fuimos evolucionando, ya trabajando en nuestro propio material y todo lo demás, hasta que llegó un momento en como que automáticamente hubo una pequeña parada y nadie hacía nada, y es cuando yo choco con 440 y mi mundo por completo cambia y pasa del rock y solo rock a bregar con la música dominicana. ¿Fue fácil? Yo diría que no fue tan difícil como yo me lo imaginaba, porque al ser cantante de estudio teníamos una facilidad muy grande de adaptarnos, porque el cantante de estudio tiene que transmitir a través de su voz, a través de los jingles. Tú tienes que vender un producto, claro. Tú tienes que hacer personajes diferentes, tú tienes que hacer hay que actuar cosas. El producto. Entonces tú tienes que presentarlo de alguna forma, y es muy fácil para un cantante de estudio con experiencia poder adaptar su voz a eso. Y vamos a estar claros, o sea, nuestra música está arraigada en nosotros. De carajito te empiezan a bailar. Pero por supuesto. Entonces, por más rockero que tú seas, eso te entiende. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Ustedes no bailan mucho? Que va a seguir. No bailan mucho. Son muchos que no van a un concierto No, de mi amor, en ese grupo nada más baila. En ese grupo nada más bailaba. No. Ya tú bailas. Pero yo bailo un ¿Y Kiko? Pero ven acá, muchacho. ¿Kiko baila? Pero ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a un concierto? Dime. Bueno, no me acuerdo. Mira, te digo algo. Pues, yo soy tú y no toco esa tecla. Y esa tecla en este momento muy delicada, porque teníamos planes de ir a Orlando a verlo, pero su mejor amiga no. Se lo agradezco a mi mejor amiga, se lo agradezco. Pero no puedo llegar a Barcelona. No puedo llegar a Barcelona. No puedo llegar a Barcelona. Mira, Roger, tú nos mandaste una selección de temas. Ajá. ¿Cuál fue tu criterio para esa selección de temas? Mira, yo pensé en función de décadas, porque como tú acabas de decir ahora mismo, mi gusto fue evolucionando y fue cambiando. Primero por mi crecimiento, vamos a decir, como músico, y luego mi evolución como artista e ir ampliando la música que yo escuchaba. Entonces preferí hacerlo por década porque es más significativo el cambio, diría yo. Alguien que, como yo, se ha pasado la vida entera escuchando música, yo escucho música el día entero. Yo tengo que tener música puesta. Pero ¿qué
criterio tú oyes música? Mira, ¿para disfrutarla? ¿Para evaluarla? Un poco de todo. Yo generalmente, bueno, pues yo entro al carro y automáticamente el teléfono está conectado a Spotify y arranca a sonar en lo último que yo haya escuchado. Si tengo algún deseo específico de algo que recién escuché, pues lo busco y lo pongo, o algún playlist que yo haya hecho. Pero también me ha tocado artistas que he descubierto por algún programa de televisión o alguna serie de televisión. Inmediatamente voy y lo busco y escucho su discografía. Los tapones son maravillosos para escuchar música clásica. Para escuchar música. Sí. Porque la clásica te relaja, evita que te busques un problema con alguien como que no tenga el control que tú tienes. No te altera. Y yo amo la música clásica en todo momento, para el momento que sea, en los vuelos, para relajarme ante un concierto, puede ser que la escuche. O sea, yo escucho música todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces depende ya del estado de ánimo también, que tú estés, a veces hasta por situaciones por las que tú estás pasando. El artista se retroalimenta de esas cosas. ¿Cómo cambió tu gusto cuando... ¿Cómo se cambió tu música cuando muere tu primera esposa? Mira, uno tiende a ser, no sé si los artistas en general, pero uno tiende a ser dramático en todo. Sí, eso va muy ligado a la personalidad artística. Sí, y tú buscas de alguna forma, no castigarte, pero sí... Machacarte y tú no quieres salir de ese estado. Óyeme, yo digo que como psicóloga yo digo que pocas cosas hay tan placenteras como sentirte miserable. Claro. Pero adivina qué, no hay que hacer nada. No. Para sentirte miserable, lo único que tú tienes que hacer es ponerte ahí. Sí. A sufrir, a romperte. No hay que hacer nada, ¿eh? Nada. El problema está en salirte de ahí adentro. Pero quédate ahí. No, eso es placentero. No, eso es maravilloso y te pone a llorar a cántaros. Sí. Es maravilloso tú soltar eso, ¿entiendes? Sí. Por eso yo, todo el que ha pasado por un trauma. No, y eso no demanda esfuerzo. Llora todo lo que tú puedas. Claro. Eso es lo que te va a sanar. Déjame ir un momento de publicidad para que tú me cuentes, claro, Roger, ¿cómo fue ese momento de tu vida? Como es en décadas, estás casado, tienes un hijo y de buenas a primeras, esto como yo lo conocía, claro, se acabó. Sí.